¿Está pronto? Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más nos adentramos en el misterio de tu palabra, Señor, para ver la enseñanza que aquí plasmada en la vida de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo por este mundo. Abre nuestros oídos y nuestros corazones para recibir el mensaje aquí plasmado. Y llénanos, Señor. Llénanos con renovado entendimiento, así fin de que seamos perfeccionados en el conocimiento de tu persona, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, habiendo entonces Jesús pasado por Galilea, hablado con la samaritana y con los samaritanos que allí se convirtieron, volvió a Galilea, volvió a Caná, donde había convertido el agua en vino. Y aquí nos dice Jesús una frase que también cita varias veces en su ministerio en otros pasajes. El profeta no tiene honra en su propia tierra. Y cuando vino a Galilea, los galileos lo recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. He aquí que los galileos le reciben abrazos abiertos cuando lo ven venir. Porque habían estado en las fiestas de Jerusalén, si era una fiesta nacional, mucha gente había ido, y lo habían visto hacer milagros. Y ahora todos sabían que, este es Jesús el que hace los milagros. Y acá está un hecho curioso que pasa Jesús por Samaria, habla con una mujer al lado de un pozo que nunca lo había visto en su vida, y montones de samaritanos vienen a hablar con él. Él está en las afueras de Jerusalén, en un río, y montones de personas vienen a él a ser bautizados. Va por Samaria, su propia tierra, y él dice que ningún profeta tiene honra en su propia tierra. Sí, ahora vienen a recibirlo porque vieron los milagros que hizo en Jerusalén, pero él vivió con esas personas 30 años. 30 años vivió Jesús en Galilea antes de comenzar su ministerio. Tal vez un poco más, un poco menos. No sabemos las fechas exactas, pero sabemos que más o menos Jesús vivió toda una vida hasta que fue adulto en Galilea y nunca lo reconocieron como profeta. Ahora, esto lo podemos ver también, similar pasó en el versículo 24 del capítulo 2, vamos desde el 23. Recordemos lo que pasó cuando estaba Jesús en la fiesta de Pascua en Jerusalén. Nos dice que estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre.
Acá están montones de personas reunidos en el templo de Jerusalén para celebrar la Pascua. Tienen ocasión de conocer al Señor. Montones lo ven hacer milagros, montones creen en Él, vienen a Él. Pero Jesús no se fía de ninguno de ellos porque ve lo que hay en sus corazones. Probablemente muchos de esos eran los propios galileos que lo vienen a recibir ahora cuando vuelve a su tierra. Ven un hombre que tiene poder, un hombre que tiene influencia, y quieren hacerle la corte para estar acomodados, para beneficiarse, pero no hay una fe genuina. Jesús ve los corazones y sabe que no hay una fe genuina. No ha habido una transformación en sus vidas, no ha habido convencimiento del pecado y la necesidad de redención. Simplemente han visto un hombre con poder y quieren asegurarse un futuro. Están en sus favores. Y viene, y de entre todos ellos, uno de los que sale a recibirlo es un servidor del rey. La frase aquí también se puede traducir como un noble. En versículo 46 dice: vino pues Jesús a través de esas canas de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Y este, oyendo que el hombre de los milagros había venido a Caná, viajó de Capernaum hasta Caná para encontrarlo y pedirle que por favor viniera a sanar a su hijo. Vemos acá un hombre que ve a Jesús y ve el poder, pero de la misma forma que Jesús no se fiaba, que decía el versículo 22, Jesús no se fiaba de ellos porque sabía lo que hay en el corazón. Sin embargo, vemos que también la fe no siempre empieza todo de una. Acá vemos la procesión del camino a la fe de una persona que a fin de cuentas se convierte. Nos dice que Jesús había llegado de Judá a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Palabras muy duras, una aseveración bastante cortante. Viene este hombre a pedirle sanación para su hijo y le dice el equivalente de: tú solo vienes a mí porque has oído porque has oído y visto de mis milagros. ¿Dónde estabas tú antes cuando? Si no viereis milagros, no creeréis. Porque Jesús más adelante va a hablar acerca del poder de la fe, que es sin ver. Jesús habla de cómo Él vivió entre ellos, habló, probablemente Él habló y enseñó muchas veces antes. Tenían su carácter como testimonio ahí y nunca vieron nada especial, pero ahora que hace milagros todos vienen a ver. Pero sin embargo le dice, el oficial del rey le dijo: Señor, desciendes antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. No todo el que viene al Señor cree de veras, pero no todo el que no es creyente de veras está perdido. A veces la fe es un trabajo, una procesión, a veces puedes pasar años en la iglesia antes de
antes de darte, de que te golpee en tu conciencia que no todo este tiempo habías creído, pero no habías creído de verdad. El Señor puede pasar mucho tiempo trabajando con nosotros. Yo mismo pasé mucho tiempo, incluso dentro de la iglesia, debatiéndome de si realmente tenía fe en el Señor o no. Y me acuerdo que una noche llorando con lágrimas le dije que no tenía idea de si existía, que a pesar de estar en la iglesia no tenía idea de si Él realmente existía y me amaba. Y en ese momento me di cuenta que cuando estaba ahí desesperado me di cuenta que realmente creía en Él. Que no importa qué tan dura fuera la circunstancia, no podía dejar de creer en el Señor. El Señor me había convencido de su existencia y de su amor hace mucho tiempo, pero yo no había sabido verlo. Nuestra relación con el Señor se va volviendo más profunda a medida que la tenemos. Puede empezar, sí, de una manera superficial. No todo el que vio al Señor le amó de primera, pero muchos vinieron a Él, a veces por curiosidad, a veces por interés. Aquí tenemos uno que lo único que quería era que lo único que sabía es que tenía un hijo enfermo y quería alguien lo curara, y había oído de este hombre que hace milagros. Y Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Es una cosa bastante interesante, porque al mismo tiempo Jesús le dice: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y vemos algo interesante. Es bastante común, si estudiamos el Antiguo Testamento, y es de hecho algo muy utilizado, que el profeta diera una señal pequeña, instantánea, un pequeño milagrito, que fuera como señal de que lo que había dicho se iba a cumplir. ¿Y qué hace Jesús? Lo manda con las manos vacías. ¿Querés tu señal? Volvete por donde viniste y vas a ver que tu hijo está sano. Dicen que era la hora séptima cuando lo encontró Jesús, cuando lo encontró a Jesús. O sea que este noble se pateó todo el camino de Capernaum a Caná, y Jesús lo manda de vuelta. No, yo no voy a ir contigo. Andá y vas a andar nomás con tu hijo, y que él está sano. Demanda mucho. Es de hecho bastante inusual, porque si leemos el Antiguo Testamento, no es la forma en como los milagros de sanación tienden a funcionar. Por lo general, el sanador siempre estaba presente. El sanador casi siempre estaba presente cuando se ocurría la sanación. La única excepción fue cuando el profeta Eliseo mandó al leproso a bañarse en el río. Que sea en el río Jordán 7 veces. Y la sanación ocurrió mientras estaba bañando. A la séptima salió completamente curado. He aquí que por lo general la gente venía y se le imponían las manos y se oraba por ella, y entonces era sanada, y él le dice: no voy a hacer nada de eso, porque el poder de Dios no está limitado por el hecho de que yo esté presente o no. ¿Crees? Ve y
recibirás a tu hijo. Y vemos aquí que él cree en la palabra del Señor. Y entonces vamos vemos el paso de la fase 1 cuando vemos al Señor solo como un hombre milagroso. Algunos lo ven como un gran maestro, un gran filósofo, un gran líder, otros lo ven como un hombre que hace milagros. Pero pasamos a la segunda fase, lo vemos como una autoridad. Lo vemos como alguien a quien obedecer. Oímos su palabra y sus mandamientos y entendemos que hay que obedecer. El Padre entonces, cuando ya y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Que por la forma en que los romanos y los hebreos medían el paso del día, la hora séptima es como la 1 a las 2 de la tarde. No chequeé, pero... Entonces, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Suponiendo que él se hubiera levantado temprano para salir a buscar a Jesús y lo encontró a las 7, caminó más de mediodía para ir a ver y tuvo que caminar tal vez otras 7 horas para volver a ver a su hijo y enterarse de si lo que le había dicho el Señor era verdad. Pero es aquí que dice, él no tuvo que esperar, porque nos dice que él creyó a Jesús y fue. Este momento solo sirve como confirmación de lo que él ya había creído. Y nos dice entonces, el Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Amén. Y este es el momento donde ocurre una transformación en nuestras vidas. La tercera fase, cuando nos damos cuenta entendemos a Jesús, su poder, su influencia en nuestras vidas y cómo nos transforma de una forma especial. Podemos haber oído de Él, podemos haber venido a Él, y hasta podemos haber obedecido sus mandamientos. Pero hay un momento donde verdaderamente creemos de todo corazón. Cuando por fin nos damos cuenta que no solo estamos siguiendo a un maestro o un filósofo, cuando nos damos cuenta que esto no es una fábula para hacernos sentir bien y consolarnos pensando en el futuro, cuando nos damos cuenta que realmente hay un poder superior, a mucha gente le pasa de formas distintas, en muchos momentos distintos de su vida. Algunos más temprano, otros más tarde. Algunos pueden pasar mucho tiempo en la iglesia sin haberse entregado todo su corazón al Señor. Pero ese es el momento donde él y toda su casa creyeron. Asumo que la casa incluía a los sirvientes, que también fueron testigos de todo esto. Era bastante común que la palabra casa se use para referirse a todo. A todos los integrantes del hogar, incluyendo a los sirvientes. La Biblia nos manda que analicemos nuestra fe para que no seamos conmovidos. Que probemos y analicemos nuestra fe. Porque somos seres de duro corazón.
Y no solo lo dice esto porque a veces podemos estar viviendo en pecados que no nos damos cuenta, lo dice también porque a veces podemos estar viviendo una fe vacía, una fe por rutina. Si le hemos entregado nuestro corazón a Jesús, si realmente hemos tenido ese momento donde nos damos cuenta que Él es el Señor y Él es nuestra esperanza y salvación, no creo que tengamos nada que temer porque sabemos que la salvación no se pierde. Amén. Pero la salvación es un proceso. Este tercer paso no es el final. Es la confirmación de nuestra salvación, pero no es el fin de nuestra relación con Dios. Mantener una relación sana con el Señor es importante, porque de la misma forma que fuimos y recorrimos ese camino donde al principio era solo una curiosidad fascinante y luego se convierte en nuestro todo, esa relación continúa evolucionando. Puede volverse más compleja y puede revelar cosas para nosotros de que no nos habíamos dado cuenta porque no estábamos listos para entenderlas. La eternidad va a ser eso también, continuar profundizando nuestra relación con el Señor. Amén. Un pastor dijo una vez, un predicador, que muchas veces la razón por la que es a la vez tan difícil traer a la gente a Cristo es porque mucha gente también miente, porque dicen que tienen que si venimos a Cristo nos darán el cielo, que si viene a Cristo tendremos el perdón de los pecados, pero dice, lo que muchos no se dan cuenta es qué es lo que realmente vamos a ganar si aceptamos a Cristo. Y lo que vamos a ganar es a Cristo. Cristo en nuestras vidas, Cristo, la presencia de Cristo. Y si esa no te parece la parte más valiosa e importante de todo, entonces no estás listo para aceptarlo. Tenemos que entender que de todas estas cosas lo más valioso que podemos recibir es a Cristo. Amén. Recibiremos muchas otras cosas, recibiremos los dones del Espíritu, recibiremos felicidad, recibiremos protección, recibiremos muchas cosas, pero la única cosa que es segura que vamos a recibir, porque los dones del Espíritu pueden tardar en aparecer, la paz puede receder porque las pruebas van a venir, la protección sí, pero solo es la protección del daño que no seamos capaces de resistir porque las pruebas van a venir. Y el cielo, bueno, el cielo va a tener que esperar porque el Señor nos quiere todavía aquí, pero lo que sí vamos a recibir es la presencia de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo en nuestro corazón y a Cristo. Y eso tiene que ser el centro de nuestra vida, lo que nos motive a continuar adelante. Los grandes predicadores, los grandes hermanos, los apóstoles, todos los héroes de la fe no desfallecieron porque ellos veían al invisible. Eso fue lo que nos sostuvo. Eso es lo que tenemos que buscar ver nosotros también en nuestra vida. Vamos a ver. Padre Celestial,
que cada día que pase profundicemos, Señor, en nuestra relación contigo. Sosténnos, Señor, en oración, en estudio, en meditación, pero por sobre todas las cosas que podamos sentir tu presencia en nuestras vidas. Para que creamos no como quien ha creído una historia, sino que como los grandes héroes podamos verte a ti, Señor, la meta que queremos alcanzar. Que seas tú nuestro sostén y que podamos seguir corriendo en la carrera, Señor, y con gran gozo traer también, invitar a otros a correr en esta carrera. Transforma nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.